¿Todos los ayunos son iguales? Bien. ¿Cuál podría ser el objetivo de un ayuno entonces? Del ayuno. ¿Cuál es el objetivo del ayuno? Concentrarse. Concentrarse. Pensar, razonar. Limpiar. Mira. Laboratorio. Sí. Mira qué interesante palabra, ¿eh? Qué interesante palabra. Sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que muchos de acá, de los que estamos presentes, por ahí hemos hecho ayunos, pero no sabemos que hemos hecho ayunos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en general el ayuno implica abstinencia total ¿de qué? De alimentos, total o parcial realmente, de alimentos o de agua, ¿no? En general es así, pero realmente hay otro tipo de ayunos. Hay ayuno de frutas, hay ayuno, claro, para desintoxicar, hay ayunos de vegetales, de leche, y las razones pueden ser distintas, ¿eh? Las razones pueden ser muy distintas. ¿Por qué? Porque el ayuno está presente tanto en las religiones del mundo como en todas partes. En el campo de la salud está presente también. Así es que el ayuno es bastante reconocido, pero algunas veces como que se nos pasa por alto poder conocer algo acerca de esto, ¿no? Así es que hay varias razones, a mí me parece que hay varias razones. Yo voy a citar algunas por ahí como para entender un poquito este aspecto del ayuno, los tipos de ayuno y las razones por las cuales también se hace ayuno. El ayuno que nosotros conocemos por lo menos es el ayuno espiritual o religioso, ¿no? Ese es básicamente el que nosotros conocemos, pero hay muchos otros. Está el ayuno profesional, que tiene que ver con esta cuestión de notoriedad o publicidad. Ese es un ayuno también. O el ayuno fisiológico, que probablemente lo hemos hecho todos, por lo menos en Argentina lo hemos hecho todos, porque el fisiológico es la abstención estacional de ciertos alimentos. ¿Qué significa esto? Que en verano no comemos ciertos alimentos que sí los comemos en invierno. Así es que hacemos involuntariamente o solapadamente o sin pensarlo, hacemos algún tipo de ayuno de algunos alimentos específicamente. ¿Por qué digo yo esto? Porque, por ejemplo, en Argentina, pensar, o por lo menos en Buenos Aires, pensar en tomarse una sopa de lentejas en febrero con 40 grados a la sombra, ¿es factible, es viable? No, ¿cierto? Bueno, entonces hay una abstención de ciertos alimentos estacionales. Ese puede ser fisiológico. Hay otro que es patológico, es decir, que hay trastornos orgánicos que no permiten retener ciertos alimentos. Está el experimental, con fines de investigación, y está el terapéutico con fines de restauración de salud o la desintoxicación, que mencionabas vos por acá. Así es que el ayuno es muy variado y el ayuno tiene distintos motivos. El que a nosotros nos compete es el ayuno espiritual, y desde que yo tengo memoria, por lo menos, o como a mí me lo enseñaron, no sé, ustedes por ahí puede variar, el ayuno espiritual hablábamos siempre desde una visión personal y privada. Es decir, el ayuno me sirve ¿a quién? A mí. Muy personal, muy privado. Pero cuando yo me acerco a la Biblia, específicamente al capítulo 58 de Isaías, yo veo que también el ayuno no solamente está ligado a lo personal, sino también está ligado a mi relación con los demás. ¿Cómo así que el ayuno está? Pero es que el ayuno tiene que ver conmigo, el ayuno tiene que ver con mi sanidad, el ayuno tiene que ver con mi restauración. Y no necesariamente tiene que ver solamente en el plano personal. Está también ligado a lo comunitario. Por eso me pareció importante a mí acercarme al capítulo 58 de Isaías y ampliar un poco más este tema del ayuno y plantear este tema que aparece en pantalla. Ayunar o ayudar.
Porque cuando vos te acercas al libro de Isaías, al capítulo 58, pareciera, y lo vamos a descubrir todos juntos, que es o uno o el otro. O ayunás o ayudás. Pero ¿será así? ¿Será que tenemos que escoger entre uno u otro? ¿O qué nos quiere decir el Señor? ¿Por qué? A ver, ¿por qué planteo yo ayunar o ayudar? Porque el versículo bíblico que va a aparecer ahora a continuación nos muestra esta interrogante. Miren ustedes ahí en el versículo bíblico que aparece acá, Isaías 58:5. A mí siempre me llamó mucho la atención porque aquí Dios está interpelando, está interrogando al pueblo y le hace algunas preguntas a ese pueblo. Le dice, miren el 58:5, ¿es que acaso este es el ayuno que yo elegí? Ya de inicio te baja, no sé hasta dónde, ¿viste? Te bajonea esto. ¿Es este acaso el ayuno que yo elegí? ¿Un día para afligirse uno mismo? O sea, muy personal, ¿no? Está muy en el plano de lo personal. Y muy en el plano de las abstinencias también, porque aquí hay mucha cuestión de abstinencias, dolor, expresión personal de dolor y abstinencia de algo. Miren ahí, dice, siguiente pregunta, porque está lleno de preguntas el versículo. Lleno de preguntas. Dice, inclinarse con la cabeza agachada como un junco. No sé cómo supongo que así, ¿no? Ese es el ayuno que yo estoy pidiendo, dice Dios al pueblo. Otro más, acostarse con ropas ásperas y en ceniza. Se ve que la práctica de aquel entonces involucraba esto. Ropas ásperas y revolcarse en cenizas prácticamente. Está claro, digo, no hay que indagar mucho, ahí está claro. Y por último, a eso es lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor. Mira qué preguntas tan fuertes, muy fuertes. Pero, ¿y por qué el Señor le hace estas preguntas tan fuertes a este pueblo? ¿Qué está pasando detrás que Dios se encarga de hacerle unas preguntas muy serias y que por ahí también pueden llevar a una reflexión un poco más profunda? Acerquémonos al pasaje y por ahí vamos descubriendo por qué el Señor entonces le habla a este pueblo de esa forma, ¿no? Para mí, el pasaje aquí muestra un acto religioso, ¿no les parece? O sea, lo que hay aquí es un acto religioso. Así, agachadito, ropas ásperas, me tiro sobre la ceniza, y entonces hay un acto religioso. Los actos religiosos son lindos, son buenos, pero pareciera que este acto religioso a Dios no le gusta, porque el pueblo está pensando que con el ayuno es suficiente para obtener el perdón de Dios, es suficiente para obtener su apoyo, es suficiente para agradarlo y es suficiente para acercarse o para pensar que tengo cercanía a Dios. O sea, los actos religiosos pueden llevarnos a ese plano, pero también, por ahí, según lo que vemos acá, nos pueden alejar. O sea que aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema probablemente no es el acto religioso. El problema, me parece a mí, es una cuestión de actitud frente al ayuno, ¿no? Una cuestión de actitud. Yo creo que en todas las actividades de nuestras vidas, la actitud creo que es muy importante. Es como cuando los papás envían o le piden a los hijos que hagan algo en casa, ¿no? Ya voy, ¿no? ¿Qué te dice eso? ¿Que hay actitud? Sí, ya voy. Otra vez. Mira, hazme un favor. Ya voy. ¿Cuántas veces vale ya voy? Mínimo 5. En el caso de que algunos padres los dejen llegar a 5. Otros padres no lo dejan de llegar a 1 o a 2.
pero ahí está presente la actitud. Entonces, muchas veces creo yo que lo más importante en algo es no tanto el acto, sino la actitud con que yo lo pueda realizar. Y eso, de alguna forma aquí, lo que yo puedo observar es que hace como a este pueblo, a quien Dios interpela, lo muestra como hipócrita, ¿no? Porque hace una cosa, un gesto, hace un signo, hace un acto religioso y a Dios no le agrada eso. Entonces, me parece a mí que hay hipocresía, pero hay algo más. No solamente hipocresía delante de Dios. Hay una cuestión de deshonestidad con el prójimo. Y aquí está implicada en el ayuno el otro aspecto. Ya no tanto el personal, sino con mi hermano o con mi hermana, ¿no? Si te fijas aquí, en el versículo, o en el contexto, hay una imposición esclavizante de condiciones laborales. Es decir, el jefe se está zarpando y está haciendo trabajar más horas por el mismo salario a la persona. O lo está poniendo en más funciones por el mismo salario a esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? En este caso, ese signo de ayuda, de ayuno, perdón, ese acto religioso que estás haciendo, ¿no? Ponerte con meterte en cenizas, el encogimiento de la cabeza, del cuerpo, te tirar, están vacíos. ¿O no? ¿No les parece? Están vacíos porque, o sea, si no aplicas justicia, si no lo haces con compasión, con humildad, y sí, Señor, estoy ayunando 4 veces por mes, 10 veces por mes, 15 veces por mes, pero del otro lado le impongo carga a mis empleados, del otro lado le impongo carga a mi pareja, a mis vecinos, y entonces los oprimo, esa es la palabra, los oprimo. ¿Qué pasa con mi acto religioso? ¿Está lleno? ¿Es agradable a Dios? Y no, está vacío completamente. Entonces, aquí es donde Dios usa a una escuela de profetas. Porque cuando nosotros leemos este capítulo 58, ya Isaías ha muerto, Isaías está en el año 700 aproximadamente, y esta porción de Isaías, por todo lo que sabemos alrededor, por las palabras, por el contexto, por los elementos históricos que menciona, esta parte probablemente la escribieron estudiantes o discípulos de Isaías. Entonces los discípulos de Isaías, Dios utiliza a los discípulos de Isaías. Mira cómo es interesante, está bueno porque esto me muestra que Dios no solamente utiliza al pastor, Dios no solamente utiliza al profeta, Dios no solamente utiliza a ese líder, no, porque detrás de ellos vienen discípulos, discípulas, que van a ser utilizados de igual forma que ha sido utilizado su maestro. Entonces aquí está una escuela de profetas que Dios utiliza para decirnos una palabra hermosa que cambia y que quiebra el panorama de lo que es el ayuno. No que lo invalide, no lo invalida, en ningún momento lo invalida, pero lo transforma, que es una cuestión muy diferente. Miren el siguiente versículo, bueno, los dos siguientes versículos, el siguiente. Miren, dice, no es más bien, y ahí sí, Dios utiliza a los profetas para decir lo que es realmente el ayuno que Él espera. No es más bien el ayuno que yo prefiero quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. ¿Cómo así? ¿El ayuno tiene que ver con eso? No, pero es que el ayuno es una cuestión personal, es una cuestión mía.
Es una cuestión que me pone en paz con Dios. Es una cuestión que es muy íntima, Dios y yo. Es una cuestión que realmente solo la vivo yo en una experiencia casi mágica con Dios. ¿Ese es el ayuno? A mí me dice que no. ¿No es más bien el ayuno que yo prefiera quitar las cadenas de la injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo? Y algunos dirían, no, esta es una cuestión, una componente política, esta es una cuestión prácticamente como medio antiimperial, esta es una cuestión que a uno no le cabe en la mente esto, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí tiene que ver con el otro, tiene que ver con el prójimo, lo cual Jesús subrayó perfectamente. Jesús habló del prójimo. Jesús dijo, vas a amar a Dios, te vas a amar a vos mismo, y hasta ahí nomás. ¿No? Dijo, y vas a amar a tu prójimo. A mí me parece que aquí está representado perfectamente, ¿no? Y sigue, dice, no es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir. No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares. Qué interesante esto. Más adelante Jesús va a decir, me dieron sin abrigo y me dieron de vestir. Me dieron sin alimentos y me diste de comer. Está representado perfectamente aquí, en esta invitación que nos hace Isaías, para mostrar que el ayuno realmente tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones con el prójimo. Porque aquí lo que yo veo, o en lo que podemos acercarnos al texto, no es que este texto me esté diciendo, no, lo que pasa es que vos lo que vas a hacer solamente es ayudar a tu prójimo y no ayunes. Esa sería otra interpretación. Pero realmente aquí no me está diciendo que no ayune, ¿eh? No. Me está diciendo que reevalúe mi forma de ayunar. De hecho, la invitación está a ayunar y que este ayuno esté acompañado de un interés sincero por las necesidades de los otros, de los demás. Entonces el ayuno se amplía. Ya no es solamente una cuestión personal, es una cuestión también comunitaria. Y eso es hermoso. Digo, hermoso porque vivimos en una vida tan personalista, ¿no? Vivimos en una vida tan individualista, donde está reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan ustedes del buen samaritano? De la persona esa que le dieron piñas y que quedó tirado ahí en el piso. Bueno, ¿qué pasaba con él? Todos pasaron, lo veían y ¿qué pasa? Seguían de largo. Hasta que un samaritano, se tomó el tiempo de dejar de pensar en sus cosas, de seguir caminando rápidamente sin poner atención a lo que está a mi alrededor y a quienes están a mi alrededor, y paró. Cuando paró, pudo ver que había una necesidad. Pero como siempre andamos corriendo, como siempre andamos estresados, como siempre andamos en la vorágine del trabajo, en la vorágine de los problemas, en la vorágine de las angustias, en la vorágine del pasado también, estar recordando nuestro pasado y no tomarnos el tiempo para ver al otro, entonces nos volvemos tan individualistas que no nos permitimos ver que hay unas implicaciones también comunitarias. Si esto fuese, yo creo que seríamos mejor sociedad, ¿eh? No digo que no existan, existen, claro que sí, hay muchas personas que viven bajo estos códigos, pero creo que necesitamos olvidarnos un poquito de nuestra, de esta idea tan individualista que nos gobierna, ¿no? Ahora, si ustedes también se dan cuenta, aquí hay un trasfondo. Digo, el texto bíblico no nos cayó del cielo, el texto bíblico surge porque había una situación histórica. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Miren, ¿se acuerdan ustedes? ¿Alguna vez escucharon mencionar a Ciro? Ciro el Grande. Bueno, Ciro lo que hace es emitir un edicto que permite a los judíos que están exiliados regresar a su tierra y empezar a reconstruir dos cosas. Uno, el templo. Y dos, las murallas de la ciudad. Pero solamente eso había que reconstruir. No, porque esta gente había estado en el exilio. Cuando ustedes quieran saber qué pasó en el exilio, vayan al libro de Jeremías, de las Lamentaciones, y vean cómo está descrito mucho de eso ahí. Porque es que un exilio no es nada fácil. Por más pacífico que pueda ser el exilio, no es nada fácil. Implica un montón de cosas. Así es que este pueblo regresa en el año 500, 539, 519, regresa a su tierra, pero regresa con marcas físicas, regresa con marcas psicológicas, regresa con marcas espirituales, porque se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está nuestro Dios? Si permitió que nos llevaran cautivos, ¿dónde estabas? Porque Dios no tendría que haber permitido este exilio, ¿no? Entonces, hay muchas interrogantes y muchas cuestiones que este pueblo vive y sufre y está ahí en el corazón y necesita restaurar. ¿Restaura el templo? Sí. Y hacemos acciones religiosas, muy lindo. ¿Restaura la ciudad? Sí. Y hacemos unas acciones que por ahí dan seguridad al pueblo. Pero ¿dónde está la restauración para nuestros corazones, para nuestras mentes, para nuestros recuerdos, para todo aquello que nos sucedió y que nos dejó marcas en el pasado? Entonces me parece a mí que el ayuno es mucho más extensivo que solamente pensar en mí. Me anima a pensar en nosotros. Y me anima a pensar que en mí hay marcas y que en los demás también hay marcas. ¿No les parece a ustedes? Ahora estamos leyendo con un grupo de chicos, de jóvenes adultos, un libro que se llama Gente Rota. Gente Rota. Porque uno pensaría que cuando vos ves a las personas, si las ves muy bien vestidas, con autos, con cierta seguridad económica, todo está bien. Y probablemente no. También puede ser que esas personas estén rotas internamente. Entonces necesitan restaurar sus vidas. Y eso me parece a mí que es lo que se está ofreciendo acá. Una restauración total a través de una práctica interesante que es el ayuno. Por eso, si ustedes se dan cuenta, hay interesantes sustantivos. Cuando uno lee un idioma, y el idioma tiene sustantivos, el idioma tiene verbos. Y cuando se escogen esos sustantivos y esos verbos, me parece a mí que es inspiración de Dios. Dios inspira a las personas a saber cómo plasmar eso que dijo Dios o eso que Dios inspira a los autores bíblicos. Por eso es interesante ver los sustantivos que aparecen aquí. Dice, las ataduras, opresión, yugo. Si vos lees esos tres sustantivos, te llevan a pensar en que una persona que está, la verdad, cargada, está oprimida, por diferentes razones. Pero también hay verbos. Miren ustedes los verbos que aparecen ahí. O sea, si por un lado tenemos sustantivos que nos hablan de atadura, de opresión, de yugo, por otro lado tenemos verbos que nos hablan de desatar, de soltar, de enviar libres, de romper. Entonces tenemos un contraste total y absoluto de lo que hay que hacer aquí. Porque a lo que apunta este pasaje, lo que vemos aquí, es a liberar al oprimido, no solo en temas de justicia social, es decir, darle alimento, es decir, ayudarlo en sus necesidades sociales, sino también a reconstruir las vidas, también a reconstruir las emociones, también a trabajar las ansiedades y los recuerdos dolorosos. ¿Por qué? Porque esta gente viene del exilio, porque esta gente viene de haber sido maltratada, porque esta gente viene de un lugar que no era el suyo, al cual fue llevado y ahora tiene que regresar muchos años después en un contexto totalmente diferente. Entonces,
hay mucho que sanar, hay mucho que sanar. Y ahí es donde yo creo que el ayuno puede ser útil para, y aquí me tomo tu palabra, para desintoxicar. ¿Qué desintoxicamos? ¿El cuerpo? Sí, pero ¿qué más? Las emociones, ¿no les parece? Que podemos desintoxicar las emociones, podemos desintoxicar la mente, podemos desintoxicar nuestras preocupaciones diarias. ¿No te parece que llega un punto donde tus preocupaciones diarias te superan? De hecho, para mí en la iglesia hay dos puntos álgidos donde creo que tenemos que prestar mucha atención como iglesia, porque a mediados de año ya hay una tensión en la gente. Ha estado trabajando mucho y necesita una pausa. Pero si vos no das pausa, o si no, por lo menos no tenés claro que en ese momento existe esta tensión, por ahí podés pasarla por alto o afectar a otros también. Porque cuando uno se estresa, cuando uno se deja invadir por todas estas preocupaciones diarias, las exigencias laborales, las costumbres destructivas, las angustias, los miedos, aquellas cosas que sentimos que tenemos que hacer. ¿No les parece? Hay cosas que nosotros sentimos que tenemos que hacer y nos carcomen y nos aplastan y nos deterioran la salud, tanto física como emocional. Entonces, si nosotros no hacemos eso, se va a acumular, y cuando se acumula, nos va a alejar de la paz y de la vida abundante que Dios nos ha prometido. Entonces me parece a mí que, volvemos otra vez, necesitamos desintoxicarnos de tanto en tanto. Y el ayuno propone eso, propone una desintoxicación no solo del cuerpo, sino espiritual, emocional y psicológica. Ahora, hay cuestiones aquí me parece a mí que hay que considerar. Porque yo creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos búsquedas de respuestas, de soluciones, búsquedas de ayuda. Y es en ese momento donde nosotros, a través de lo que plantea el ayuno, necesitamos vaciarnos. Porque cuando nos vaciamos, estamos listos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir vacíos? Para cargar de vuelta. Claro que sí. Eso es lo importante. Necesitamos vaciarnos. ¿De qué nos vamos a vaciar? De todo eso que acabo de mencionar, de las angustias, de aspectos familiares también que han sido carga durante años, de aspectos culturales que también te siguen, porque tenemos tantas cosas culturales que cambiar, chicos. Soy un crítico de las cuestiones culturales. Siempre trato de cuestionar por qué se dice esto, por qué se hace esto, y si yo tengo que seguir haciendo eso o no tengo que seguir haciéndolo. Porque no, me parece que tenemos la posibilidad de tener criterios y no entrar en la estandarización de las cosas. Entonces necesitamos sanarnos inclusive de elementos culturales, sin mencionar todo aquello con lo cual venimos arrastrando toda la vida. Porque hay cosas, 1, 2 o 3, que estamos arrastrando toda la vida. Y las seguimos arrastrando y las seguimos arrastrando y la ocultamos antes de vaciarnos de ella y volver a llenarnos de algo diferente. Entonces ahí yo creo que cuando nosotros nos vaciamos de esas cosas, estamos listos para ser llenados, porque el objetivo se vuelve claro. ¿Cuál es el objetivo? Entender que Dios va a llenar esos vacíos que nosotros necesitamos sacar, ¿no? Y también entender que hay una búsqueda en nosotros de ayuda. Porque no llegas al ayuno cuando estás
súper bien. Llegas al ayuno ¿cuándo? Cuando muchas veces estás muy agotado y necesitas una salida diferente, ¿no? Pero está bueno, hay salida. Eso es lo bueno. Hay una herramienta que Dios nos ha dado. Muchas, digo, muchas. La voz de su Espíritu, la palabra de Dios, su presencia entre nosotros, su amor que nos cambia y transforma, el consejo de alguien, las predicaciones, la música, la oración, el ayuno. Y si por ahí no lo hemos hecho, creo que, como hemos planteado en otras semanas, no estaría mal que nosotros como comunidad lo planteemos para nosotros. ¿Y qué Dios nos quiere decir? Personalmente, pero también comunitariamente. Como hemos visto, el ayuno no solamente tiene que ver con lo personal, tiene que ver también con lo comunitario. Así es que, si nosotros hacemos un ayuno, recordemos que hay varios tipos, y recordemos que hay varias razones. Yo creo que la razón nuestra es esta búsqueda de Dios para encontrar alivio, para encontrar solución, para encontrar paz a todo aquello que me aqueja, para desintoxicarme también, para desintoxicarme de todo aquello que me tiene tan cargado, probablemente durante 6 meses, que va del año, pero algunas otras cosas nos están cargando desde hace 10 años y no las hemos resuelto. Entonces necesitamos vaciarnos de esas cosas para volver a llenarnos, porque es así. Si vos no le das espacio, se recuerdan ustedes que estos aparatitos tienen un espacio, ¿o no? ¿Qué pasa con este aparatito cuando te entran todos los videos, todas las imágenes de 10, 15 grupos a los cuales vos estás metido, más los personales, más los de la familia, más todo lo que acumula las redes, WhatsApp, TikTok, Instagram, y solo para decirte los clásicos, porque habrá muchos otros más, y entonces se satura y se llena y te dice, hay poco espacio en disco. ¿Qué tienes que hacer? Vaciar todo aquello que no es útil ya y que nos va a permitir nuevamente volver a llenar de algo diferente. Digo, esto es solo un ejemplo para nuestras vidas, es llenarlo de algo que nos permita sanar, que nos permita restaurar, que nos permita vivir en la vida abundante. Ojo, eso no es fácil, ¿no? Yo no estoy diciendo que es algo que vamos a hacer simple, sencilla y llanamente, sin ningún obstáculo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna decisión. Hay que hacer decisiones. Todos tenemos que hacer decisiones. Lo importante aquí, me parece a mí, es que como comunidad o como hijos de Dios, tenemos algo que es clave para nosotros. La voz de Dios en nuestros corazones. Cuando Dios te comienza a hablar, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Te puedes esconder detrás de los arbustos como Adán y Eva se escondieron, pero a la larga vas a tener que responderle a Dios y decirle, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Qué necesitamos? ¿En qué nos podría ayudar nuestro ayuno comunitario, ayuno personal? ¿A dónde nos puede dirigir? Para finalizar, yo voy a dar algunos consejos prácticos sobre el ayuno, porque me parece que está bueno aclarar ciertas cosas también sobre el ayuno, y aparecen también en pantalla. Primero, considerar el tiempo de ayuno. Me parece a mí que es importante cuando nosotros enseñamos sobre el ayuno que seamos responsables y que no lo espiritualicemos todo. Sí, tiene que ver con lo espiritual, pero también, como es un aspecto que pasa por nuestros cuerpos, también tenemos que ser responsables al hacer algunas recomendaciones y al informarnos también, todos. Primero, hay que considerar el tiempo de ayuno. Es decir, si nunca has hecho ayuno y te metes a hacer un ayuno de 30 días, de 40 días, ¿qué puede pasar? Y puede haber una afectación o puede haber un peligro en ese sentido para tu cuerpo. Depende de qué tipo de ayuno hagas,
Digo, si lo haces parcial o total, puede haber problemas con un ayuno de inicio de 40 días. No, lo que pasa es que como Jesús ayunó 40 días, yo tengo que ayunar 40 días porque es la norma de ayunar 40 días. ¿Sí? No es la norma, es el principio. Jesús mostró el principio, no la norma. Entonces, también tenés que ver cuántos días y cómo podés iniciar. Si vas a iniciar con un día, está bien. Y no tiene que ser total, puede ser parcial, ¿no? Segundo, podrías hacer ayunos de otro tipo. Por ejemplo, ¿no les parece ayunos de televisión? ¿Ayunos de redes sociales? Eso está difícil, ¿no? Porque está tan omnipresente el tema de las redes sociales. No, lo que pasa es que si no tengo el celular cerca de mí, siento como que no soy yo, como que estoy incompleto. Y tengo que estarlo buscando para sentirme completo, ¿no? Entonces, pueden haber ayunos de redes sociales, de pantallas en general, pueden haber ayunos de gaseosas, ¿no les parece? Hay gente que está con una necesidad de gaseosa que raya en lo patológico, como cualquier otra cosa. De harinas también. Entonces, como ya hemos visto, hay diferentes tipos de ayunos que se pueden realizar. Siguiente. Hay que informarse de cómo terminar el ayuno. Miren lo importante. Podemos iniciar el ayuno, pero hay que saber cómo terminar. Porque si vos inicias tu ayuno parcial o total y fuiste muy bien y lo llevaste muy bien, y encontraste paz, y encontraste seguridad, y encontraste la dirección de Dios a través de su Espíritu, a través de su palabra, un tiempo de recogimiento, de intimidad con Dios que te mostró qué sanar, qué restaurar, cómo también ayudar a tu hermano, a tu prójimo, y encontraste una bendición en el ayuno, y de repente vos lo terminás con un asado y con una docena de choris, ¿viste? Con esa salsita, ¿cómo se llama? Chimichurri. Con chimichurri, ¿viste? Y la terminás así, ¿qué puede pasar? Hay registro de muchos casos donde hubieron problemas intestinales. Entonces, ojo con eso. Cómo lo iniciamos también es importante, cómo terminar. Para eso tenemos que informarnos. No podemos decir, bueno, hermano, lo que pasa es que Dios nos está llamando a ayunar 50 días. Y al final vamos a hacer una gran fiesta. Vamos a hacer un asado fraterno para todos. ¿Es responsable eso? No es responsable. Estamos hablando, primero, del propósito del ayuno, ¿no? Y segundo, de que pasa a través de nuestros cuerpos. Tiene un elemento físico, fisiológico, en el cual también tenemos que ser responsables de cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado. Siguiente. No esperé siempre experiencias extraordinarias. Es que ayuné y hubo un terremoto, ¿no? Es que ayuné y hubo fuego del cielo. Necesariamente el ayuno tiene que estar acompañado de situaciones extraordinarias como esta. Ustedes saben que en algún momento Elías dijo en 1 Reyes 19:12, hubo un terremoto y yo pensé que ahí estaba Dios, pero no estaba. Hubo fuego y yo pensé que ahí estaba Dios, pero ahí tampoco está. De repente hubo un sonido apacible y ahí estaba Dios. Miren. Entonces, Dios no tiene que demostrarte que Él tiene todo el poder para mover la naturaleza. Dios lo que quiere es que vos veas que tiene todo el poder para transformar tu vida. Esa es la diferencia, ¿no? Ahí creo yo que está el objetivo del ayuno. Que empecemos una transformación. Porque esto es algo hermoso, digo, el ayuno es algo hermoso que podemos hacer. Y últimas dos cositas para terminar. Mi experiencia no es la misma que la de los demás y no debo de imponerla. Porque como en mi ayuno fue así,
Entonces el ayuno de ustedes, como que lo mío es la norma. Y entonces ustedes tienen que decir, no, pero es que vos no hiciste esto, no experimentaste esto, no te pasó esto. Y no. Dios nos habla de diferentes formas. Dios se puede expresar de diferentes formas. Y de hecho, Dios puede acompañar a cada iglesia en sus necesidades. No específicas. Vuelvo otra vez y digo, la estandarización de las cosas me parece que a veces nos aleja del propósito de Dios. No, lo que pasa es que como no vivimos eso que vivió la otra iglesia, entonces como que no experimentamos el verdadero ayuno. Como que no experimentamos lo que realmente es el ayuno. Y no necesariamente es así, ¿no? Si allá hubo terremotos y aquí un sonido apacible, en ambos lugares pudo haber estado Dios. Es hermoso pensar. Por último, cuidado con hacer del ayuno una publicidad personal de tu piedad. También. No, lo que pasa es que yo ayuno, ¿no? No. Y de eso va a hablar Jesús. Nos va a hablar Jesús en un mensaje que vamos a abordar la siguiente semana, hablando acerca del ayuno también. Pero ya esta vez lo vamos a ver desde la mirada de Jesús, ¿no? Bueno, parece que ha sido hermoso poder acercarnos a este tema del ayuno y mostrarnos cómo hay implicancias personales y extensivas también a lo comunitario. Que el ayuno realmente no es una cuestión privativa de nosotros, de lo personal. Implica también mis relaciones. Porque si yo digo que ayuno, o por lo menos ayuno sin necesidad de decírselo a los demás, tendría que estar implícita mi actitud y mi transformación hacia los demás.